Imagina por un momento que entras a tu clase de física, lleno de sueños y preguntas, y tu profesor te suelta la frase: no te molestes, ya lo hemos descubierto todo, la ciencia está completa. ¿Qué harías tú? ¿Te rendirías y buscarías otra pasión? ¿O te atreverías a desafiar esa afirmación? Esta es una pregunta que, aunque suene absurda hoy, fue muy real para los jóvenes científicos de finales del siglo XIX. En ese entonces, la confianza en el conocimiento humano era tan grande que muchos pensaban que la ciencia había llegado a su destino final. Los libros de texto parecían cerrados, las ecuaciones resueltas, y el universo, al menos en apariencia, ya no guardaba secretos. Pero, ¿qué significa realmente pensar que ya no queda nada por descubrir? ¿No es acaso una invitación a la complacencia, a dejar de mirar con asombro el mundo que nos rodea? Imagina la sensación de estar en un aula donde la curiosidad es vista casi como una molestia, donde la exploración parece innecesaria. Sin embargo, la historia nos enseña que los momentos de mayor certeza suelen preceder a los mayores descubrimientos. Max Planck, uno de los grandes genios de la física, seguro que no se dejó intimidar por ese tipo de comentarios. De hecho, su historia es un ejemplo perfecto de cómo la curiosidad y la perseverancia pueden cambiar el rumbo de la humanidad. Planck no solo fue un científico brillante, sino también un espíritu inquieto, alguien que se negaba a aceptar los límites impuestos por la tradición. Desde joven, mostró una fascinación por los misterios del universo, y aunque le advirtieron que la física era un campo agotado, él decidió seguir adelante. Su vida es una lección sobre la importancia de la rebeldía intelectual, de no conformarse con lo que otros consideran suficiente. En un mundo donde la mayoría veía certezas, Planck veía preguntas sin responder, y esa diferencia de perspectiva fue la chispa que encendió una revolución. A finales del siglo XIX, la física vivía lo que muchos llamaban su época dorada. Las ciudades bullían de innovación, los laboratorios estaban llenos de experimentos y descubrimientos, y los científicos sentían que estaban descifrando los secretos más profundos del universo. Era una época de grandes avances tecnológicos. La electricidad iluminaba las calles, el telégrafo acortaba distancias, y los trenes conectaban ciudades como nunca antes. El optimismo era contagioso. Parecía que la humanidad estaba a punto de conquistar todos los misterios de la naturaleza. Los periódicos celebraban cada nuevo invento, y la sociedad miraba a los científicos como héroes modernos. Sin embargo, en medio de este ambiente de euforia, se gestaba una peligrosa ilusión: la creencia de que el conocimiento era ya casi absoluto. Los laboratorios, aunque llenos de actividad, a veces se convertían en templos de la rutina, donde la innovación era reemplazada por la repetición de experimentos ya conocidos. Pero la historia de la ciencia nos recuerda que, justo cuando creemos saberlo todo, el universo nos sorprende con algo completamente inesperado. Las universidades eran centros de debate y aprendizaje, y los avances tecnológicos parecían no tener fin. Sin embargo, en medio de este optimismo, se escondía una peligrosa complacencia. Los pasillos de las facultades estaban llenos de jóvenes brillantes, pero muchos de ellos sentían que su papel era simplemente perfeccionar lo que ya existía, no descubrir lo desconocido. Los profesores, figuras de autoridad incuestionable, transmitían la idea de que la ciencia era una obra casi terminada, donde solo quedaban por pulir algunos detalles menores. Esta mentalidad, aunque comprensible en un contexto de grandes logros, limitaba la creatividad y el espíritu crítico. Pero, como veremos, siempre hay quienes se atreven a pensar diferente, a desafiar el consenso y a buscar nuevas preguntas donde otros solo ven respuestas.
Las ideas de Newton dominaban el pensamiento científico. La ley de la gravedad, el movimiento de los planetas, la óptica, todo parecía encajar perfectamente. Además, la electricidad había sido domesticada, y la mayoría de los científicos pensaban que el universo era un caso cerrado, una especie de máquina perfectamente ajustada. Newton, con su genialidad, había construido un marco teórico tan sólido que parecía inquebrantable. Sus ecuaciones explicaban desde la caída de una manzana hasta el movimiento de los astros, y su influencia era tan grande que cualquier intento de cuestionar sus ideas era visto casi como una herejía científica. La física clásica, basada en el determinismo y la previsibilidad, ofrecía una visión del mundo ordenada y predecible. Pero, como suele ocurrir, la realidad es mucho más compleja de lo que las teorías pueden abarcar. Detrás de esa aparente perfección, se escondían fenómenos que no encajaban del todo, pequeñas anomalías que, con el tiempo, se convertirían en las semillas de una revolución. Muchos creían que solo quedaban por resolver pequeños detalles, como si la ciencia fuera un libro ya escrito y solo faltara corregir algunas comas. El consenso era claro: no había grandes misterios por descubrir. Esta actitud, aunque comprensible, es peligrosa, porque puede llevar a la ciencia a un estancamiento. Cuando se piensa que todo está resuelto, se pierde la motivación para explorar, para cuestionar, para buscar lo inesperado. Sin embargo, la historia nos muestra que los grandes avances suelen surgir precisamente cuando alguien se atreve a mirar más allá de lo evidente. Los libros cerrados pueden abrirse de nuevo, y las certezas más firmes pueden desmoronarse ante una simple pregunta bien formulada. Pero entonces, aparece en escena el joven Max Planck, un estudiante apasionado y curioso, decidido a dedicar su vida a la física, aunque le advirtieran que ya no quedaba nada importante por hacer. Planck no era un rebelde en el sentido tradicional, pero sí alguien con una profunda convicción de que el conocimiento nunca está completo. Desde sus primeros años como estudiante, mostró una capacidad extraordinaria para cuestionar lo establecido y buscar nuevas formas de entender el mundo. Su pasión por la física no se apagó ante las advertencias de sus profesores. Al contrario, se fortaleció. Planck veía en cada problema una oportunidad, en cada obstáculo un desafío y en cada certeza una invitación a dudar. Su historia es un recordatorio de que la verdadera innovación surge de la inconformidad, de la capacidad de ver posibilidades donde otros solo ven límites. Su profesor, convencido de que la física estaba prácticamente terminada, le soltó una frase demoledora: "No queda nada nuevo por descubrir, solo quedan detalles menores". Imagínate la desilusión, la frustración. ¡Qué barbaridad! Pero Planck no se dejó vencer por el escepticismo de su mentor. En vez de aceptar esa visión limitada, decidió convertir la duda en motor de su carrera. Esta anécdota, que hoy nos parece casi cómica, refleja una realidad profunda. Los grandes avances suelen surgir en los márgenes, en los espacios donde la mayoría ya no mira. Planck, lejos de desanimarse, sintió que tenía una misión: demostrar que siempre hay algo nuevo por descubrir, incluso cuando el mundo insiste en lo contrario. En vez de aceptar esa visión limitada, Planck decidió seguir adelante. No se conformó con lo que le decían. Su pasión por entender el universo era más fuerte que cualquier advertencia. Cada día, al entrar al laboratorio, llevaba consigo la convicción de que el conocimiento es un viaje sin fin, una aventura que nunca termina.
Su determinación lo llevó a explorar caminos que otros consideraban cerrados, a formular preguntas que nadie más se atrevía a plantear. Planck entendió que la ciencia no es solo un conjunto de respuestas, sino, sobre todo, una búsqueda constante de nuevas preguntas. Y fue esa actitud la que lo llevó a desafiar los límites de su tiempo. Así que, en lugar de abandonar, se lanzó de cabeza al mundo de la investigación. Pasó horas y horas en el laboratorio, enfrentándose a problemas que otros consideraban resueltos o insignificantes. Su trabajo no era fácil. Muchas veces se topó con el escepticismo de sus colegas, con la falta de recursos y con la presión de una comunidad científica que valoraba más la confirmación que la innovación. Pero Planck perseveró. Sabía que el verdadero progreso requiere paciencia, dedicación y, sobre todo, la capacidad de soportar la duda y la incomprensión. Sus experimentos, aunque a veces frustrantes, le enseñaron que cada error es una oportunidad de aprendizaje y que la ciencia avanza gracias a quienes se atreven a fracasar. Y fue precisamente esa terquedad, esa negativa a aceptar el "no hay nada nuevo", lo que lo llevó a desafiar las ideas establecidas. Solo unos años después, Planck haría tambalear los cimientos de la física con una idea revolucionaria. Su descubrimiento no fue fruto de la casualidad, sino del trabajo constante, de la capacidad de ver lo que otros pasaban por alto. Planck demostró que la ciencia es un proceso vivo, en constante evolución, y que las verdades de hoy pueden ser las dudas de mañana. Su ejemplo nos enseña que la innovación requiere coraje, perseverancia y una fe inquebrantable en el poder de la curiosidad. Propuso que la energía no se transmite de manera continua, sino en pequeños paquetes llamados cuantos. Esta idea, que hoy nos parece fundamental, en su momento fue vista como una locura. La física clásica no tenía espacio para conceptos tan extraños. La idea de que la energía pudiera estar cuantizada desafiaba todo lo que se creía saber sobre la naturaleza. Sin embargo, Planck no se dejó intimidar por la incredulidad de sus colegas. Defendió su teoría con argumentos sólidos y experimentos rigurosos, convencido de que la verdad científica no depende de la opinión de la mayoría, sino de la evidencia. Su propuesta abrió una puerta insospechada, una ventana hacia un universo mucho más complejo y fascinante de lo que nadie había imaginado. La comunidad científica se resistió, pero poco a poco, la evidencia se impuso. El concepto de los cuantos no solo resolvía problemas antiguos, sino que abría la puerta a una nueva era de la física. Los debates en los congresos científicos eran intensos. Algunos defendían la tradición, otros apostaban por la innovación. Los periódicos de la época anunciaban con asombro los cambios que se avecinaban, y la sociedad comenzaba a intuir que algo grande estaba ocurriendo. Planck, lejos de buscar la fama, se mantuvo fiel a su vocación de investigador, convencido de que la ciencia avanza gracias a quienes se atreven a desafiar lo establecido. Su legado es una invitación a no temerle al cambio, a entender que el conocimiento es siempre provisional, y que cada descubrimiento es solo el comienzo de una nueva aventura. Esto no fue solo un pequeño ajuste en las teorías existentes, fue una auténtica revolución, un cambio de paradigma que transformó nuestra comprensión del universo. La física cuántica, nacida de la intuición y el coraje de Planck, desafió las bases mismas de la realidad. De repente, conceptos como la certeza y la previsibilidad se volvieron relativos, y el universo se reveló como un lugar mucho más misterioso y sorprendente de lo que nadie había imaginado. Esta revolución no solo cambió la ciencia,
sino también la filosofía, la tecnología y la manera en que entendemos nuestro lugar en el cosmos. La historia de Planck nos recuerda que los grandes cambios suelen comenzar con una simple pregunta, con la decisión de no conformarse con lo que ya se sabe. Y como si fuera poco, este giro inesperado preparó el terreno para la llegada de otro gigante, Albert Einstein, un joven que, inspirado por los avances de Planck, llevaría la física aún más lejos con sus propias ideas revolucionarias. Einstein, al igual que Planck, se negó a aceptar los límites impuestos por la tradición. Su teoría de la relatividad, junto con la física cuántica, transformó para siempre nuestra visión del tiempo, el espacio y la energía. La relación entre Planck y Einstein es un ejemplo de cómo el conocimiento avanza en cadena, de cómo cada generación se apoya en los hombros de los gigantes que la precedieron. Sin la valentía de Planck, quizás Einstein nunca habría encontrado el camino hacia sus propias revoluciones. Así, la historia de la ciencia se convierte en una cadena de descubrimientos, donde cada eslabón es fundamental para el siguiente. Aquí está el verdadero giro de la historia. Ese mismo profesor que pensaba que la física estaba terminada, vivió lo suficiente para ver no una, sino dos revoluciones científicas, la teoría cuántica y la relative,